Ninguna generación puede estar tranquila porque no suban los precios. Y sabemos que, porque es una cuestión de desconfianza de la Argentina, porque tenemos un contexto internacional complejo, por la pandemia, por tener un sistema económico muy débil de hace unos cuantos años, y encima con variaciones en el tipo de cambio, con el dólar blue, que ya lo hemos estado viendo, que sube y baja en forma permanente y bastante abrupta, lo que hace es que todo esto impacta en los precios. Y cuando impactan los precios, el capítulo que más nos interesa y prestamos atención justamente es el que vos mencionabas, alimentos y bebidas, que es el capítulo de mayor peso en nuestra canasta. Y el mes pasado, el de octubre, tuvo un aumento muy grande, este capítulo de casi 4%, y cuando nosotros vemos cómo impactan las canastas básicas de consumo, vemos que fue de casi prácticamente 5% en octubre. Es un salto muy grande, tanto el nivel de inflación como el de las canastas han sido prácticamente, te diría, los más altos en lo que va del año. Y cuando esto ocurre, nosotros ¿qué observamos? Como ustedes, es que impacta directamente en las familias más vulnerables. Entonces necesitan, para no ser pobres, ingresos mensuales muy altos. En este caso, en el orden de los 51.000 pesos, que es un dinero muy, muy grande. Y en un contexto en donde el trabajo informal se ha visto totalmente golpeado por el contexto de aislamiento, por el contexto de pandemia, y siempre, no sé, corregime si no es así, emocionalmente, que sea a esta altura del año, estas situaciones pegan más fuerte. Indudablemente, venimos con 2 años, 2018 y 2019, con caídas del Producto Bruto, con caída fuerte del salario real. 2020 iba a ser un año negativo, con el efecto pandemia se multiplicó, con 18 millones de pobres, 2/3 millones de indigentes, en Bahía Blanca con un alto grado de informalidad y precariedad en el orden del 30 al 35%. Claramente, son datos negativos que nos cuesta tener que publicarlos, pero es la realidad, hay que enfrentarlos. Y en un fin de año que uno siempre intenta levantar cabeza, bueno, va a costar claramente. Además, la pandemia, que sabemos el día que comenzó, pero tenemos mucha incertidumbre el día que va a terminar. Gonzalo, ¿hay alguna base argumental para este salto tan grande en el mes de octubre? Bueno, lo que tenemos es, digamos, argumentos hay muchos, yo te los mencionaba. Incertidumbre económica, el mercado pretende que haya un plano, un rumbo en el corto plazo. No se sabe si vamos a cerrar con el fondo, aunque las perspectivas son buenas. Esta pandemia nos va a hacer caer el Producto Bruto en un 10, no menos un 10%, con lo cual recuperar va a tardar muchos años. También las variaciones muy bruscas en el tipo de cambio informal, de haber tocado 195 pesos a mediados de octubre, haber bajado 30, 40 pesos sobre fines de octubre. Los problemas de las reservas, tenemos muy pocos dólares y nosotros necesitamos muchos insumos internacionales para seguir produciendo, y la importación es muy difícil lograrla porque no hay dólares, se retasean. Entonces, cuando no hay dólares, no importás. Cuando no importás, no producís. Cuando no producís, no abasteces al mercado, y cuando no lo abasteces, las empresas que tienen el producto también son reticentes a soltarlos porque no saben cuál es el precio, no saben cuánto van a tener que necesitar para poder reponerlo. Entonces son muchos ruidos, que en general estos ruidos que yo te menciono, en el mundo hay muchos ruidos. Los mercados suben y bajan permanentemente, la pandemia está en su rebrote máximo en Europa, en Estados Unidos, esto se supone que va a venir hacia nosotros, y nosotros más los propios ruidos endógenos.